Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 18 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. No les importó explotar una torre de energía en el departamento de Caquetá y dejar sin luz a 500.000 personas del suroccidente de Colombia. Son actos irracionales, como los actos terroristas que están cometiendo, volando las torres para dejar a poblaciones enteras sin luz. Tampoco les preocuparon las consecuencias que generaría en la población civil destruir con explosivos un importante tramo de la vía panamericana en el departamento del Cauca. Los señores de las FARC tienen mentalidad de burro y no lo puedo definir de otra manera, porque no es posible que un país donde todo el mundo está hablando de paz, donde todo el pueblo colombiano lo que está diciendo es: llegó la hora de terminar la violencia, de terminar la criminalidad, de terminar el terrorismo, estos señores lo que se les ocurre es afectar a esa población colombiana. Al mismo tiempo, y de manera inmisericordia, asesinaron a 3 policías de carreteras y por segunda vez en la misma semana obligaron nuevamente a los conductores de 8 carrotanques a vaciar en áreas forestales el petróleo que transportaban. El gobierno, en lugar de estar mostrando en Europa una realidad muy distinta a la que estamos viviendo, yo creo que el gobierno debería entender que la paz se consigue a partir de la seguridad. Y que lo primero que requiere el país hoy es recuperar la seguridad. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el debate, la indignación y la preocupación que genera la peligrosa arremetida del grupo terrorista de las FARC, que al mismo tiempo que asegura en Cuba tener voluntad de acordar un modelo de paz con el gobierno, en Colombia asesina uniformados, quema tractomulas, derrama cientos de galones de petróleo y explota carreteras y torres de energía. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia: las FARC arremeten con una ola de atentados criminales en Colombia y lo hacen paradójicamente en momentos en que el presidente Juan Manuel Santos adelanta una gira diplomática en Europa en la que, entre otros objetivos, busca respaldo al modelo de paz que negocia hace más de 30 meses con el grupo terrorista. El punto clave de esta noticia: la incertidumbre y el escepticismo que generan en Colombia esta serie de actos de terror. Resulta por lo menos contradictorio que al mismo tiempo que las FARC aseguran en sus discursos tener una voluntad de paz, sus acciones digan algo completamente diferente. La última semana ha estado marcada por asesinatos de policías, derramamientos de petróleo y atentados contra la infraestructura eléctrica y vial del país. En total oscuridad, así quedaron más de 500.000 personas en el departamento del Caquetá. Son ciudadanos, campesinos de a pie, que sufrieron una vez más los embates del crimen organizado. De nuevo, el grupo criminal de las FARC se encargó de sembrar terror en este extenso departamento del sur de Colombia. Con 10 kilos de explosivos detonados en 2 torres de energía, dejaron sin luz a 16 municipios. Se trataría de integrantes del tercer frente de las FARC, quienes dinamitaron ese poste de luz y dejaron al departamento del Caquetá sin fluido eléctrico. Este fue el epicentro del infame atentado que perjudicó a miles de colombianos. En horas de la noche fue derrumbada con cargas explosivas esta red de fluido eléctrico que abastece de energía a gran parte del departamento. El hecho fue inicialmente reportado como un problema técnico, pero tras la revisión de la Fuerza de Tarea Júpiter del Ejército Colombiano, se comprobó que el poste que sostenía los cables había sido dinamitado. Estas evidencias, sumadas a la presencia en la zona del Frente 3 del bloque sur de las FARC, llevó a las autoridades a concluir que se trataba de un capítulo más de terrorismo por parte de las FARC. Quiero seguir insistiendo
en el ofrecimiento de una recompensa, no solamente en el Caquetá, en Florencia en particular, sino en cualquier parte del país. Una recompensa hasta de 50 millones de pesos para quien con su información nos permita neutralizar, frustrar cualquier acto terrorista, ojalá con capturados. Mientras los más de 500.000 pobladores entre comerciantes y agricultores hacen lo posible por no dejar perder sus productos ante la falta de energía, a miles de kilómetros de Caquetá, en Bruselas, Bélgica, el presidente Juan Manuel Santos se pronunció frente a la ola de atentados terroristas de las FARC contra la infraestructura colombiana. El gobierno colombiano condena en todas las formas posibles este tipo de actuaciones, de hechos terroristas, porque eso es terrorismo, pero sobre todo que no tienen ningún tipo de explicación racional. El mandatario colombiano hizo estas declaraciones en el marco de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC con la Unión Europea, que se celebra en Bélgica, donde además pidió a las delegaciones asistentes realizar una declaración conjunta hacia el proceso de paz. Precisamente, la reciente arremetida terrorista de las FARC en Colombia, mientras sus principales cabecillas adelantan un proceso de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos en La Habana, Cuba, hacen rememorar a los colombianos los capítulos de horror que vivieron varias poblaciones colombianas en los diálogos de paz del Caguán. Durante este fallido proceso que se llevó a cabo desde 1998 hasta el 2002, el grupo terrorista de las FARC se encargó de cometer innumerables atentados contra la población civil, de arreciar los secuestros políticos y extorsivos y de atentar contra la infraestructura y la fuerza pública. Muy bien, los invitamos a que hoy participen sobre el tema que planteamos el día de hoy a través de las cuentas de Twitter de nuestro equipo periodístico. Ustedes pueden responder la siguiente pregunta. Mientras en Colombia las FARC atacan, en Europa el presidente Juan Manuel Santos busca respaldo a las negociaciones de paz y lo ha conseguido por parte de la CELAC y por parte de la Unión Europea. ¿Qué cree usted que debe hacer el gobierno en este contexto, en esta situación tan difícil que está planteando el grupo terrorista? Sus opiniones a lo largo de este programa las estaremos leyendo. En el programa La Noche están los protagonistas de la noticia. Voy a saludar hasta ahora en Florencia, Caquetá, a Marta Liliana Agudelo Valencia. Ella es la gobernadora del departamento de Caquetá. Doctora Marta Liliana Agudelo, bienvenida al programa La Noche de NTN 24. Jefferson, un saludo muy especial para ti, para toda América Latina. Un gusto compartir con ustedes. Doctora Marta Liliana, quisiera que usted misma fuese la encargada de hacerle un reporte a toda nuestra audiencia en Colombia y en el continente americano de la situación que enfrenta en este momento su departamento. Bueno, estamos desde anoche sobre las 9, se da un apagón donde más tarde la fuerza pública nos da a conocer una situación de atentado frente a una de las torres de interconexión de la línea Altamira-Florencia, que es la que genera la interconexión eléctrica que provee fluido a los 16 municipios del departamento. Este atentado genera entonces la caída de una de las torres. Aquí se generan unos postes de hormigón trenzado, no son torres tradicionales como las conoce la ciudadanía, sino unos postes específicos que vienen en grupos de 3 y uno de ellos pues fue derribado y los otros 2 sufrieron daños importantes. Hemos tenido consejos de seguridad durante toda la mañana y parte de la tarde, la movilización de las fuerzas militares, del ministro de Defensa que nos ha acompañado, el comandante del Ejército, el general Palomino, también comandante de la Policía Nacional, donde se ha definido una contingencia para solucionar el tema y esperamos que sobre mañana al mediodía ya tengamos solucionado el problema de fluido eléctrico. Gobernadora, ¿cuál es la contingencia o la decisión que tomaron en ese Consejo de Seguridad? En este momento hay cerca de 500.000 pobladores de su departamento que no tienen luz por culpa de las FARC. Claro que sí, hemos tenido como apoyo logístico el Ejército, quiero aprovechar para agradecerlo, se ha dispuesto con helicópteros, con mano de obra, se ha desplazado hasta la zona
para asegurar la misma y que los técnicos de la electrificadora de Caquetá puedan llegar hasta allá. Hemos preparado inclusive la disposición de una planta eléctrica de reflectores para que se pueda trabajar durante la noche. Van a trasladar un equipo de soldadura también para ajustar y para arreglar los daños de las dos torres que quedaron afectadas, y en helicóptero se trasladó el poste que estaba faltando sobre ese trabajo, y el apoyo que hemos tenido también de Electrohuila y la coordinación que se viene dando pues con los diferentes entes que intervienen en el proceso. En este momento se está generando pues todo el trabajo de recuperación y de reparación de la torre y de recuperación de fluido eléctrico y de transmisión de energía. Gobernadora, en este momento el gobierno colombiano adelanta unos diálogos de paz con el grupo terrorista de las FARC, los adelanta desde hace 30 meses. Los pobladores de su departamento, del departamento de Caquetá, ¿qué piensan de estos diálogos? Luego de estas acciones y en el contexto actual que están enfrentando, no solamente fue la voladura de esta torre, sino diferentes atentados que han venido ejecutando las FARC desde el día en el que anunciaron que de manera unilateral rompían una tregua que ellos habían prometido. Yo creo que todo el departamento, y lo digo con certeza además, y creo que no solamente Caquetá, sino toda Colombia, tenemos la esperanza y la expectativa de vivir en paz. Yo creo que los diálogos de paz tienen que llegar a un feliz término, que el presidente Santos ha hecho un esfuerzo inmenso porque se logre la firma de un acuerdo, porque haya una concertación, una conciliación y un diálogo que finalmente se dé con un proceso de posconflicto que beneficiaría a toda Colombia. Creo que son muchas las generaciones que hemos vivido y que hemos conocido el conflicto y que lo hemos sufrido directamente. No solamente se da con las FARC, sino que se ha dado con diferentes grupos. Es el momento de que todo este tipo de situaciones cesen. Quienes no lo viven de cerca, pues no sé, tendrán o podrán tener diferentes posiciones, pero quienes lo han vivido, los campesinos que han sufrido este tipo de situaciones, las personas, los comerciantes, los empresarios, la sociedad civil, que ha evidenciado en carne propia cada una de estas situaciones, creo que espera y anhela la paz y que llegue pronto y que podamos llegar a un acuerdo donde nos comprometamos no solamente dos partes, sino donde todos los ciudadanos generemos un compromiso como aporte al cese de ese conflicto, un conflicto que ha generado además que todos los colombianos nos volvamos violentos. Bueno, ahora no, claramente pues toda la sociedad quiere la paz, pero finalmente actos como estos, ¿no cree usted que demuestran que a las FARC no le interesa esa paz? Pues yo quiero ser optimista frente a esto. Yo haría mal en saber qué está pensando o no está pensando las FARC. Yo quiero ser optimista y el mensaje que envío es que creo y necesitamos la paz. Estos actos son lamentables, definitivamente la sociedad civil sufre con esto. Precisamente eso es lo que se tiene que terminar. Y yo creo en la resolución de conflictos por las vías de diálogo, por las vías de la concertación, por la vía de solucionarlo. Y creo que todo el trabajo que se ha hecho, todo el esfuerzo que se ha depositado por parte del gobierno nacional y de muchos otros actores, y la confianza que todos tenemos en que algún día el conflicto se acabe, pues debe generar unos frutos. Así que mi posición es de optimismo, es de esperanza, es de transmitir ese mensaje a toda la ciudadanía. Bueno, ahora para finalizar, quiero preguntarle a algunos sectores hoy en Colombia, inclusive ciudadanos de su departamento, que han asegurado a medios de comunicación que sí sienten que la seguridad ha desmejorado en su departamento y que ha desmejorado precisamente en el contexto de estas negociaciones que se han venido dando con la organización criminal de las FARC. ¿Usted qué opinión tiene? La percepción de seguridad, obviamente, en una zona de conflicto y en una zona de guerra como la que se tiene no solamente en Caquetá, sino en muchas zonas del país,
y que inclusive se ha ido irrigando a territorios donde no solamente hay conflicto en las zonas rurales, porque las problemáticas que se vienen en Colombia, como matar a una persona por robarle un celular, matar a una persona por una camiseta, matar a una persona por situaciones ciudadanas, hacen parte de lo que la comunidad se ha ido acostumbrando, a que la muerte es cotidiana. Así que ese conflicto que se vive en Caquetá y esa poca percepción de seguridad que se tiene, pues definitivamente es así. Y es así no solamente acá, es así en todo el país. Bogotá también tiene una baja percepción de seguridad urbana. Cauca tiene muchas dificultades. Por eso necesitamos que se den soluciones reales y soluciones muy rápidas a este conflicto. Y creo que la paz es la vía inmediata y la vía idónea para que así se dé. Gobernadora, pues yo le agradezco a usted que nos haya atendido. Tiene una agenda muy apretada el día de hoy, porque como lo dije al comienzo de esta entrevista, 500.000 pobladores de su departamento están sin luz porque las FARC volaron en un acto terrorista, volaron una torre que le entregaba energía a todo el departamento. Gobernadora, muchas gracias por habernos acompañado. Claro que sí. A ti muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para toda América Latina y compartirles que Caquetá es una tierra de paz y de gente buena también. Así es, gobernadora. Y como usted nos lo dice, pues bueno, ya mañana ojalá sus pobladores ya tengan luz. Sin piedad ha sido la arremetida de las FARC contra el sur del país, desde que suspendieron su denominado cese del fuego unilateral el pasado 22 de mayo en Caquetá, Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Miles de colombianos no han podido dormir tranquilos desde aquel entonces. El asesinato de policías, el amedrentamiento a la población civil, los atentados contra la infraestructura y al ecosistema también hacen parte de su accionar criminal. Desde el pasado 22 de mayo, día en que el grupo terrorista de las FARC levantó el cese al fuego unilateral, los embates del terror de esta organización criminal se han incrementado. Según la Defensoría del Pueblo, hasta este jueves se han cometido 20 atentados, los más afectados, la población civil y el medio ambiente. Putumayo. Estos hechos han sido calificados por muchos como un ecocidio. Este jueves en la localidad de Puerto Asís, 8 conductores fueron obligados por un comando armado de las FARC a vaciar el crudo que transportaban. La historia se repite pues el pasado lunes, en la misma zona, 23 conductores más fueron amedrentados para vaciar 200.000 galones de crudo. Estas acciones, según el Ministerio de Ambiente, afectan por lo menos a 200 familias. Se contaminaron al menos 9 humedales, 3 kilómetros de vías y nacimientos de agua que abastecen a decenas de familias. No es posible que un país donde todo el mundo está hablando de paz, donde todo el pueblo colombiano lo que está diciendo es: llegó la hora de terminar la violencia, de terminar la criminalidad, de terminar el terrorismo, estos señores lo que se les ocurre es afectar a esa población colombiana. En el mismo departamento, pero en el corregimiento El Tigre, miembros de las FARC lanzaron cargas explosivas desde un vehículo en movimiento. Una niña entre los lesionados. Causó lesiones leves a un auxiliar de policía y heridas a un particular en el tórax, y a una niña de 9 años igualmente resultó afectada. Cauca. 3 policías murieron luego de que la patrulla en la que se movilizaban fuera blanco de un ataque terrorista en la vía panamericana por parte del grupo terrorista de las FARC. El hecho ocurrió en el municipio de Timbío. Uno de los uniformados falleció en el lugar de los hechos y los otros 2 en el hospital de Popayán, a donde fueron trasladados. En esta misma vía, pero a la altura del municipio de Patía, las FARC dinamitaron la carretera incomunicando a los departamentos de Nariño y Cauca. Los señores de las FARC tienen mentalidad de burro y no lo puedo definir de otra manera. Valle. El pasado 30 de mayo, el puerto más importante del Pacífico colombiano quedó sin energía. Al menos 400.000 personas se vieron afectadas luego de que el Frente 30 de las FARC dinamitara una torre de energía. Durante más de 4 días, la ciudad experimentó millonarias pérdidas por la falta de energía. Además, la labor de restablecimiento del servicio fue dificultada por la presencia de minas antipersonal en la zona del atentado. Nariño.
Tumaco, en el departamento de Nariño, también ha sido blanco de ataques terroristas por parte de las FARC. Un vehículo de la compañía Ecopetrol fue incinerado y un artefacto fue lanzado contra una estación de policía en la tarde de este miércoles. En la zona, en menos de 24 horas, se presentaron 2 atentados que dejaron heridos a 3 infantes de marina y un policía. Ya regresamos con La Noche.